Uno de los linderos antiguos que debemos recuperar es regresar todo a la palabra de Dios. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te enviamos un fuerte abrazo, un gran saludo, un apretón de manos desde el reto de hoy, mes de marzo. Día 1 de marzo, miércoles 1 de marzo, estamos comenzando la cuenta regresiva para nuestro 10º aniversario. Sí. 1 de abril, increíble. Sí, el 1 de abril vamos a cumplir 10 añitos. Sí, del 2013 al 2023. Y ha sido como 10 minutos. Debajo del agua. Muy bueno, pero, era muy bueno. Estamos hablando de no traspasar los linderos antiguos. De hecho, así se llama la serie, si mal no lo recuerdo. No traspases los linderos antiguos. ¿Y de qué estamos hablando, Iván? Estamos hablando, siempre sos tú el que me pregunta. Estamos hablando de la iglesia en términos generales, no de nuestra iglesia, sino que las iglesias y el riesgo que hay de querer ser relevantes como iglesia, de querer tener, no lo hemos dicho así, de querer tener éxito y que el éxito no esté amarrado con fructificar para el Señor, sino con ser grandes. Sí. Con tener nombre, con vernos bonitos y ser, ¿cómo se llama? Que cuando yo diga algo, que todos me escuchen. Sí. Porque... Yo no sé si es eso de lo que estamos hablando, bueno, pero sí, de lo que estás diciendo es realmente la base debajo de la cual se sostiene lo que estamos conversando. Sí, por eso que no se me preguntas tú, mira, porque yo tengo razón, pero no me la querés dar. Estamos conversando que la generación anterior, en el caso de los cristianos en términos generales, yo pensaría que las iglesias, sí, pero el cristianismo, si podemos decir así, la generación anterior se sostuvo sobre algunos conceptos bíblicos muy buenos. Sí. Y hemos dicho que el lenguaje hace cultura, ¿verdad? Sí. Entonces había una cultura muy buena de conformarse a la imagen de Cristo, vivir para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, de estar dispuesto a negarse a sí mismo. La iglesia es un cuerpo. Que la iglesia es un cuerpo. El liderazgo para el servicio. Todo el sacerdocio del creyente. Sí. Y eran términos que sonaban... expresiones. Era la forma de hablar de los cristianos de antes, pero que eso se perdió. Se perdió en la búsqueda de la relevancia, como tú estás diciendo, y en la mayor parte de iglesias, y ahora voy a decir, saliendo de las iglesias, la mayor parte de cristianos ahora hemos abandonado esa manera de hablar y hemos abandonado esa cultura bíblica. Es el riesgo de abandonar esa cultura bíblica. Pero creo que es un problema, fíjate que yo creo que es un problema de iglesias. O sea que las iglesias son las que generan esa cultura. Decime cuáles iglesias. Las iglesias en términos generales, creo que nombres, al abandonar esto, enseñamos al creyente a ser relevantes, a ser actuales. Ok, entonces quizás yo voy a decirlo de otra forma. Es un problema de púlpitos y es un problema de pastores, entonces. Y de culturas. Pero todo surge, tú sabes, liderazgo. De liderazgo. El liderazgo empujamos en una dirección y a veces en la búsqueda de que la iglesia sea más grande, como tú decías, o de ser más potables con la cultura, ¿verdad? Ser más relevantes. Entonces hemos abandonado algunos de estos conceptos y estamos hablando ahora de la importancia de volver a poner los linderos donde deben estar. Bueno, quizás el pasaje y expliquemos el pasaje. Proverbios 22:28 dice: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Los linderos vimos que eran estos límites. Sí, es un límite que define el tamaño del terreno. De un cierto terreno. Entonces, de la araucaria al majano. Al majano, y de ahí a la roca grande, después donde la señora vende mangos. No, quizás no así. Pero así describía los terrenos antes. Donde estaban las vacas y las vacas se movían de vez en cuando. O hasta el río, llega hasta la ribera del río. Sí, entonces ese terreno lo hemos ido moviendo. Y la idea de traspasar aquí es mover los linderos del lugar. Sí, los límites. Y los límites del lugar. Y entonces dice lo que está diciendo el Antiguo Testamento aquí, el libro de Proverbios, es: lo que no tenés que quitar, no lo movás. Y yo entiendo, somos los primeros en decir la iglesia debe ser actual, claro. Debe usar la tecnología, debe usar los recursos nuevos. Yo he estado estos días, yo no te he contado, pero yo mismo he estado viendo algunas aplicaciones de inteligencia artificial para nuestros métodos de comunicación y otras cosas. Creo que es buenísimo, pero
eso no debe significar que vamos a traspasar las bases de nuestro pensamiento como creyentes. Qué importante eso que estás diciendo, porque alguien podría malinterpretarnos y decir, o sea, que ustedes creen que uno debe volver a cantar himnos, volver a tener bancas, volver a vestir de saco y corbata como fue hace algún tiempo, y no es eso, esas son formas. Sacos de poliéster con corbatas verdes anchas, con color oscuro. Y no es eso. No es eso para nada. No estamos abogando por un piano de lado y un órgano del otro lado. No estamos diciendo eso. Es que eso tuvo su lugar, ahora tiene su lugar unas bandas, y en el futuro saber qué va a ser el lugar de eso. Y está bien, o sea, hay una parte cultural que no está mal. El problema es cuando se abandona el pensamiento nuclear. Y decíamos ayer, el conformarnos a la imagen de Cristo es el todo del cristianismo. O sea, hemos sido salvos para ir al cielo y tener nuestras almas salvas, pero yo decía ayer, tenemos que ser salvos de nosotros mismos también. O sea, el Señor Jesucristo ha venido para conformarnos, para que nos conformemos un poco más a su imagen cada día. Esa parte no debe abandonarse, pero hay otras áreas que creo que es lo que vamos a ver el resto de la semana. Apenas estamos llegando al ombligo de la semana, así que quede nada más el ombligo de la semana, y pues hay otras áreas que yo creo que debemos tratar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy específicamente? Yo quisiera que recordáramos una frase que antes sonaba por todos lados y que ahora no solamente no suena, sino que nadie la aplica, o muy pocos la aplican. Yo recuerdo la primera vez que escuché en la Iglesia Bautista Miramonte, que es donde nosotros crecimos, escuché la frase, capítulo y versículo. Para eso que estás diciendo, dame capítulo y versículo. Y entonces, ¿qué era esto? Es que todo lo que nosotros afirmamos de Dios y de la Biblia, de la vida espiritual y de la fe y de todo lo que más, tiene que estar sustentado en la palabra de Dios. O sea, ese pensamiento que estás describiendo, ¿de dónde viene? O sea, si tú no lo puedes justificar con la Biblia, entonces creo que no es válido. No es válido. Y tú sabes, ahí todo lo que vino. Una serie de personas que para fundamentar sus pensamientos estiraban algunos versículos hasta que sí, bueno, aquí dice eso, y uno decía, sí, toca el tema, pero no, eso no está diciendo eso. No, para nada. Capítulo y versículo. Y al mismo tiempo, la comprensión. Por eso la idea no era versículo. Sí. Dame a dónde está en el contexto en el cual está. Eso iba a decir yo, porque uno debe comprender que esto debe estar fundamentado en la Biblia y debe ser consistente en toda la Biblia. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, ¿dónde está aquel pasaje que dice un poquito aquí, un poquito allá? A Isaías. Pero yo te voy a llevar a otro pasaje de Isaías antes. Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8 es uno de esos pasajes tremendos del libro de Isaías, en el cual Dios le dice a Isaías, mira, tienes que escribir esta profecía. Y entonces lo que él va a hacer es que al escribir la profecía tiene básicamente a toda la cultura en contra, toda la cultura de su época en contra, y Dios le dice, si vamos a la parte más medular de Isaías capítulo 8, le dice, no importa lo que los demás digan. O sea, tú no tenés que parecerte a ellos, tenés que tener muchísimo cuidado. Y entonces dice ¿Isaías o es Jeremías? Isaías 8. Entonces dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Está diciendo, tú tenés una responsabilidad con Dios y teme a Dios. No tenés que tener a nadie más. Entonces, él será por santuario, pero las dos casas de Israel por piedra para tropezar, porque tanto Israel como Judá se habían apartado de Dios, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Ahora, escucha lo que él le dice ahora, versículo 16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. O sea, y el testimonio, por supuesto, siempre era la palabra. Entonces, ahora, lo que se conocía en ese momento. Ahora tienes que amarrar eso. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí ahora está hablando Isaías, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, no consultará el pueblo a su Dios, consultará a los muertos por los vivos. Y dice Isaías,
a la ley y al testimonio. Sí, a la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. Me encanta ese. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Me encanta esa expresión. Qué también. tremendo esto, ¿verdad? Sí. Está diciendo, hey, capítulo y versículo. Sí. O sea, ¿qué me están diciendo ustedes de Dios? Si no me lo pueden sustentar con lo que dice la palabra, amarren la palabra, átense el testimonio. Y si no es con la Biblia, pues es que no han entendido ni lo más mínimo, no les ha amanecido. Mira, qué tremendo este. Y yo ahora animo a quienes nos están viendo el cuidado que tienen que tener. ¿Dónde abren los oídos? Porque todos escuchamos, y cuando digo ¿dónde abren los oídos? Me refiero también a lo que uno lee. Sí. Todos tenemos maestros, y hay una serie de maestros que enseñan cosas que no están en la Biblia, pero son muy lógicas en algún caso, muy actuales en otros casos, en otro tiene que ver con psicología, con motivación, y todo esto tiene un riesgo terrible. Bueno, voy a decir así, Ajá. todo eso tiene un lugar, pero Ajá. no entre los creyentes y menos desde el púlpito. Sí. No tiene que ser. O sea, Pero desde el púlpito, tú estás diciendo como solo la predicación, pero yo estoy diciendo a la enseñanza, a la enseñanza, los podcasts, los libros, a eso los me refiero, YouTube. Ajá. sí, los púlpitos digitales. Entonces, Ok. Sí, yo creo que hay una parte de lo que nosotros ahora escuchamos. Bueno, quizás lo voy a decir de otra forma. Hay muy poca Biblia en lo que ahora escuchamos. Hay muy poca palabra de Dios. Yo escucho cada vez más y más de iglesias en nuestra ciudad, en otras ciudades de América Latina, en nuestra amada América Latina, ya no se diga en lugares como Estados Unidos, en los cuales lo que se enseña en la iglesia está muy poco sustentado por la palabra de Dios. Son tendencias. Es tendencia. A veces tendencias sociales. Sí. Ey, es que ahora la sociedad, pues a este grupo lo ha hecho más potable, o ahora que un versículo, mira, que habla sobre los animalitos. Entonces, como eso está de moda, vamos a hablar de los perritos y los gatos. Y de pronto la esencia de la palabra de Dios puede estarse perdiendo por mucho. Sí, por mucho. sí. Entonces, no es a la ley y al testimonio que van. Y entonces lo que está pasando es que no les ha amanecido, porque lo que se deriva de esto es un cristianismo diluido. No, yo creo que más que diluido, este es un cristianismo equivocado, a veces no es cristianismo. Pero es un cristianismo. Lo que pasa es que tú sabes cómo funciona. Si tú vas a una iglesia, y ahora hablando con quienes nos escuchan y nos ven, si tú vas a una iglesia donde no hay nunca nada de Biblia, tienes que irte de ahí. Sí. O sea, ahí termina todo. O sea, si lo que hay es mucha religión y estudian el libro de fulano y el libro de sutano y los videos de no sé quién, porque así funciona en algunos casos, ahí tú te has metido en un lío, porque eso no es Biblia. Sí. Pero lo que pasa en muchos otros lugares... Perdón, no es Biblia. Dios no está ahí. Dios no está ahí. Sí. O sea, Dios se revela por medio de la Sí. Escritura. Si tú sacas la Escritura de tu relación con Dios, sacas a Dios. Sí. O sea, y entonces lo que tienes es una religión formada por hombres y es todas estas enseñanzas que están en la Biblia, en la cual Jesús dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque han enseñado como doctrinas verdaderas lo que son mandamientos de hombres. Sí. Entonces, ese es un error, ¿verdad? Terrible. Pero lo que sucede en muchas iglesias ahora es que hay una mezcolanza. Sí. Hay una mezcolanza. Hay unos cuantos versículos, en algunos casos. Hay un aparataje teológico que se enseña como una doctrina, como que fuera algo de la Biblia, de Dios. Sí. Y hay Como si fuera algo de Dios. y hay versículos, o sea, el problema es que hay versículos, Claro. o sea, no solamente es que no hay versículos como donde solo se enseña psicología, pero en algunos casos hay versículos, pero están sacados de contexto, están puestos para probar la doctrina de un hombre y lo que tienes es terrible, es terrible. En una ocasión a mí alguien me recomendó un libro y me lo regaló. Entonces yo lo voy a leer, pues me lo había regalado. Y mira, que es terrible porque estaba llenito de versículos, pero todos lo que tú estás diciendo, orientados al pensamiento que él quería defender, y la mayor parte de los versículos estaban descontextualizados para decir algo que no es lo que la Biblia enseña. Entonces, porque yo creo que
tomando el punto, tiene que ver, bueno, ¿qué hacemos? El que nos está viendo, el que nos está escuchando, que no conoce la Biblia y dice, pues es que yo tengo que confiar en alguien. Okay. Y yo a este señor lo veo medio entendido, es medio conocedor, habla bonito. Ajá, y lo que dice es bien bonito. Y bien relevante. Ajá. O sea, volvemos a lo mismo, porque tú decías al principio, Sí. A veces es muy relevante lo que se está enseñando y entonces a mí me interesa y me ha rascado el oído donde Sí. yo quisiera. Entonces, ¿qué se debe hacer? Número uno, debemos conocer la Sí. Escritura. O sea, lo primero es conocer la Escritura. Y no se puede conocer la Escritura si no conoces al Dios de la Escritura. Sí. O sea, todo comienza con un proceso o con una decisión de conversión personal. Sí. Y eso, que quizás lo vamos a ver en una de estas, Okay. uno de estos días, es algo que está ahora también bien diluido. Ahora Sí. no se sabe quién es cristiano y quién no es cristiano, Sí. y a veces el mismo fulano piensa que es cristiano, pero realmente no es. Ajá. Entonces, lo primero es estar seguro de tu relación con Dios y conocer la palabra. Ajá. Y para eso se necesita tiempo. Sí. Tiempo. Hay que leer la Biblia. Tiempo y diligencia. Sí. O sea que es como, yo creo que es parecido al ejercicio, ¿verdad? El ejercicio, todo el mundo habla bien del ejercicio, pero si tú no vas y te pones el short y la camiseta y te vas 1 hora al gimnasio, no, pues no va a pasar nada. Sí, de acuerdísimo. Entonces, este es de decir, ahí yo voy a leer. No solo es escuchar a alguien que te está hablando de Dios, Sí. es leer uno directamente y entrar quizás por Nuevo Testamento, quizás por algunos libros en específico, pero conocer a Dios. Y de pasta a pasta. Pero ¿cómo se conoce a Dios? Porque yo recuerdo un hermano amado que nos enseñaba a estudiar la Biblia. Decía que hay una parte de la Biblia que hay que leer en aquella época, fíjate cómo era. Hay que leer la Biblia como leer el periódico. Sí. O sea, hay que agarrar, o sea, tú no agarras el periódico, estoy seguro que, bueno, ya no leemos el periódico casi, pero yo no agarro mi Twitter, ¿verdad? Y me pongo a meditar sobre un tweet. Sí. O sea, yo leo nada más si quiero la información, pero hay una parte de la Biblia que no es solo la lectura, Sí. es la parte del análisis, de la meditación, De la comprensión. de la comprensión. Pero decía David, dice, hey, yo medito en tus testimonios todo el día. O sea, ¿y qué está diciendo eso? Pues yo voy a hacer negocios y yo pienso, ¿y cómo se aplica la Biblia en esto? Sí. Y yo voy a tratar con mis hijos, ¿y qué dice la Biblia sobre esto? O sea, meditación suena a veces como... Sí. Mira, pero es relacionar la vida con la Biblia. Con la Biblia, Ajá. exactamente. ¿Y cómo relaciono la Biblia con la vida si no conozco la Biblia? Sí. No puedo. O sea, hay una parte que es mi propia experiencia en la Escritura y luego la parte de conectar con otras personas. Entonces, lo que me enseñen va a tener un sabor de esto está bien o esto no está bien. Pero yo ya voy a tener un criterio. Sí. El problema es cuando, no queriendo desarrollar nosotros nuestro propio criterio, nos sometemos a enseñanza y a veces es la iglesia, a veces es un libro, a veces es un podcast, como decías tú, a veces es un programa del reto de hoy, y entonces yo no tengo mucho criterio y no estoy seguro si lo que me están dando es gato por liebre, ¿verdad? Sí. Entonces, a la ley del testimonio quiere decir, yo voy a la ley del testimonio, y cuando me escuchan, cuando me dicen algo, yo escucho lo que me están diciendo, entonces estoy seguro que quien me está hablando ha ido a la ley del testimonio. Sí. O sea, o si no, no les ha amanecido. Mira, un pensamiento último. Todo hay que colarlo por la Biblia. Sí, todo. Pero la verdad es que la mayor parte de nuestros pensamientos deberían originarse de la De Biblia, acuerdísimo. que es algo aún más profundo que lo que estamos De acuerdísimo, diciendo. de acuerdísimo. Y quizás algo de lo que podemos hablar en el futuro. Pero ahora, recordemos la idea. Hay que volver al lindero antiguo. Hay que volver el lindero antiguo al lugar correcto. Hey, capítulo y versículo. Si me vas a decir algo de Dios, capítulo y versículo. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es recuperar el límite que Dios ha establecido de que todo lo que hacemos debe ser sostenido sobre la base de la palabra de Dios. Cuando estamos metiendo la vida cristiana, cuando estamos metiendo la vida realmente como un cristiano y la vamos a analizar,
tiene que haber un capítulo y un versículo que nos hable de esto. Cuando se sale de ahí y lo que viene es la enseñanza nada más de un hombre, por inteligente que sea, de una mujer, por sabia que sea, de una estructura religiosa, por buena que parezca, estamos cometiendo un error descomunal. Tremendo, tremendo. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, imagínate cómo tratar a tu pareja, cómo criar a tus hijos, cómo manejar tu dinero, cómo comportarte en tu trabajo. Todo eso está claramente definido por la Biblia. Capítulo y versículo es importante. Y si alguien te enseña y no viene de capítulo y versículo, no le ha amanecido. Mira, y una cosa más, hay que tener cuidado de decir, bueno, voy a tomar la Biblia, pero voy a tomar este otro elemento y este otro y este otro. Entonces tratar de hacer un solo pensamiento de todo y decir, hey, aquí encontré la verdad. Hay un soufflé aquí que tiene saborcito cristiano porque hay un pedacito de Biblia por ahí. Cuidadito. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.